¿Y sabes diferenciar los conceptos de lengua, habla e idioma? Hoy, con el método Gravito, lo aprenderás rápido y sencillo. Por lo tanto, quédate hasta el final del vídeo, toma nota porque empezamos. Y para poder diferenciar entre lengua, habla e idioma, lo primero que debes entender es que estos términos se van a encontrar en una clase que se denomina planos del lenguaje. Pero para ello, lógicamente, lo primero que tienes que aprender es qué es el lenguaje y cómo se diferencia la comunicación. Sabemos que el lenguaje es una facultad exclusivamente humana y dentro de sus características tenemos que es biplánico. ¿Qué implica biplánico? Implica que tiene dos planos, dos elementos que se van hasta cierto punto a interactuar y van a retroalimentarse mutuamente. Por ende, Ferdinand de Saussure menciona lo siguiente, que el lenguaje tiene dos componentes fundamentales. Uno de ellos se llama lengua y el otro se llama habla. ¿Cómo lo entendemos y cómo lo definimos? La lengua, como tú verás por acá, es todos esos conceptos o signos lingüísticos convencionales que usamos para podernos comunicar dentro de una comunidad lingüística. Esto es, ¿está dónde? Solamente en tu cabeza, ¿muy bien? No está, lógicamente, a la hora de hablar. Claro, a la hora de hablar, esto se va a traducir, se va a llamar ¿qué? Habla. Por lo tanto, la lengua está aquí y la forma como utilizas tu lengua se va a convertir ¿en qué? En habla simplemente. Por lo tanto, vamos a entender lo siguiente por acá. La lengua, escúchame bien por acá, podríamos definirlo como la palabra código. Código por acá, ¿ya? Para que me entiendas fácilmente. ¿Cómo se define el habla? El habla es el uso individual particular ¿de qué? Del código, ¿ya? Uso, acá vamos a colocarlo así de forma sencilla, uso del código. Ahora, profe, algo más simple y sencillo, pongamos y supongamos lo siguiente. Si estamos hablando del castellano, el castellano como lengua, ¿dónde está? Aquí en mi mente, ¿correcto? Pero a la hora de yo hablar el castellano, eso se llamaría ¿qué? Simplemente así, habla, el habla. Ahora, vamos a ver las diferencias sustanciales entre lengua y habla para que me puedas comprender mucho más todavía. Mira por acá, la lengua y el habla. La lengua, como está en tu cabeza, es solamente que abstracta, mientras que el habla se puede concretizar, se puede escuchar, se puede sentir. Lo segundo, la lengua es social, porque lógicamente en el Perú usamos muchas lenguas. Una de ellas es el castellano. Usamos una lengua y todos los peruanos, querramos o no, vamos a hablar esa lengua, ¿no? Entonces, ¿es social por qué? Porque todos lo utilizamos. Pero la forma como se utiliza dicha lengua se va a llamar ¿qué? Habla, porque es particular. Supongamos y pongamos, por ejemplo, ¿cómo se dice a un niño de 8 años aquí en Lima? Se le llama ¿qué? Chibolo, chamaco, mocoso. Pero si este niño nacería en Piura, se le llamaría ¿qué? Churre. Si nacería en la selva, se le llamaría ¿qué? Guambrillo. Si nacería en los Andes, se le llamaría guagua. Si nacería en Chile, se le llamaría cabrito. En Argentina, se le llamaría pibe. En México, chavo. Quizás en España, chaval. Entonces, te vas a dar cuenta cómo es que los términos y la forma de hablar una misma lengua va a cambiar según la región. Esto se llama, como tú sabes por acá, dialecto. Dialecto, muy bien. Lo tercero es teórico, porque en el curso de lenguaje tratamos de teorizarlo, cómo usar la tilde, cómo usar las mayúsculas, cómo diferenciar las palabras de una de otras. Es pura teoría. Pero el habla, lógicamente, es ese uso teórico en la práctica. Cómo se debe utilizar de forma correcta. ¿Me entiendes? Y lo último por acá, la lengua es casi fija. Profe, ¿por qué es casi fija? Porque una lengua que cambie constantemente generaría ¿qué? Hasta cierto punto, pues, inestabilidad en los hablantes. No sabríamos cómo hablar o no. Cabe señalar que el castellano, como toda lengua viva, sistema vivo, tiende a cambiar constantemente. Por eso, mi estimado estudiante, incluso si quieres comprarte un libro para aprender normas ortográficas, tienes que comprarte un libro a partir del año 2013 o 2014 o no, porque la RAE cambió algunas reglas desde ese año a ahora, ¿no? Como tú sabes, hace 24 años la palabra, te coloco por acá, huayno, se escribía con Y o no, con Y, huayno con Y. Hoy tú sabes que huayno o huayco se escriben con ¿qué? Con I. Esto ya cambió. Hace 500 años, muy bien, la palabra aiga, como lo vas a ver por acá, era correcto, ¿no? Porque aiga tenía la misma terminación de ¿qué? De caiga y traiga. Pero con el tiempo la RAE ha indicado que aiga es una palabra mal dicha, mal escrita, ¿muy bien? Y se debe decir solamente que haya, ¿me entienden por acá? La palabra fermosura, si tú lees la obra de Quijote de la Mancha,
Cuando nuestro amigo el Quijote hace referencia a su musa, a su amada, le llama ¿qué tal fermosura? Antes la F era el término que se utilizaba. Con el tiempo esta F va a ser aspirada y lógicamente se va a perder el sonido. Por eso que ahora ya no decimos fermosura, sino decimos hermosura, ¿no? Ya no decimos farina, ahora que decimos harina, ¿me entiende? Y así, hay muchos términos que van a cambiar con el tiempo. ¿Por qué, profe? Porque la lengua es casi fija, no cambia constantemente, pero la habla sí. El habla es variable, ¿no? Incluso yo en mi tiempo me acuerdo que a mis amigos le llamamos chochera, batería, o bien promo. Hoy, ¿cómo le llaman los muchachos? Le dicen amix, amiguis, o amixer. Incluso ahora he escuchado el término neto, mi neto. La palabra mi neto es como decir mi amigo, mi causa, o bien mi bro por acá. Entonces te vas a dar cuenta cómo es que la gente lógicamente siempre tiende a ¿qué? A modernizar, a actualizar términos, que en un primer momento lógicamente podría quedarse como simplemente una jerga, pero cuando esto poco a poco se comienza a utilizar en otros planos, puede ser que llegue pues a un nivel norma o estándar, ¿ya? Por ende, lo último que tenemos que entender es que tanto la lengua y el habla van de la mano. Profe, ¿por qué van de la mano y por qué hay una interdependencia? Porque una lengua, convengamos por acá en la lengua aymara. Si la lengua aymara deja de hablarse, ¿qué pasaría con la lengua? Poco a poco perdería hablantes, a tal punto que si ya no hay más hablantes, y recuerden que las lenguas amerindias en particular son lenguas ágrafas, ¿qué pasaría con el último hablante si muriese simplemente? Ya no habría registro de esta lengua, y esta lengua, ¿qué pasaría? Morirías. Sería una lengua que extinta, una lengua muerta. Por lo tanto, es la preocupación aquí en el Perú, ¿o no? De que no le damos tanta importancia a las lenguas que amazónicas, el bore, el huitoto, el guaruna, el machiguengue, entre otras lenguas. Por eso es importante también revalorar nuestras lenguas y no solamente querer aprender lenguas extranjeras o no amerindias, sino también las nuestras, como el quechua, el aymara, entre otras. Y aquí vemos pues eso, lengua y habla. Ahora, profe, por ahí usted me ha dicho que también me va a enseñar qué es el idioma. El idioma, para terminar, es simplemente esta lengua que se oficializa. Si alguien te dice por ahí, ¿qué es idioma? Idioma, simplemente, vamos a colocar por acá, idioma se define como ¿qué? Como lengua, una lengua ¿qué? Una lengua oficial. Profe, ¿cómo se oficializa una lengua? Lógicamente, para eso tenemos las constituciones políticas de cada estado. Profe, en el estado peruano, ¿qué dice el artículo 48? Dice que en el Perú las lenguas oficiales, o mejor dicho, idioma, son el castellano, el quechua, el aymara y todas las lenguas aborígenes que se hablan en algún lugar de nuestro país. Por lo tanto, no vayas a confundir. El inglés en el Perú no es un idioma. El inglés en el Perú, ¿qué es? Una lengua. Si la constitución política lo oficializara o el Estado lo oficializara, pasaría a ser idioma, pero no lo es, tampoco es el francés, el portugués, el italiano, solo son lenguas. Muy bien, entonces diferencia por favor, lengua, habla e idioma. Si quieres seguir aprendiendo mucho más de esto, más rápido y sencillo, porque eso te demora casi 2 horas en explicarte, escúchame bien por acá. Estamos en un ciclo semestral San Marcos, llevando todos los lunes y miércoles de 6 a 8 de la noche. Si aún te quieres unir, te voy a dejar aquí mi flyer para que puedas también tú mismo verificar todas las clases que estamos llevando y sobre todo prepararte para tu próximo examen que se va a dar en septiembre. Asegura tu vacante, prepárate con Academia Garavitus para que puedas ser el próximo ingresante a San Marcos.